Por favor, hermano, tome su Biblia y ábrala en el libro de Salmos. Vamos a leer el capítulo 84 de Salmos. Y solo vamos a leer un verso, el verso 12. De ahí el Señor tiene palabra que darnos y espero que ya nuestro corazón esté preparado para recibirla. Salmos 84, versículo 12, por favor. Y cuando lo tenga, se pone de pie una vez más, por favor. Y me gustaría que este verso lo leamos fuerte todos, ya que es un solo verso el que vamos a leer. ¿Ya todos lo tienen? Dice así el verso 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Leámoslo otra vez. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Levante una oración al Señor. Dios mío, Señor de nuestras almas, estamos aquí, Señor, dispuestos a recibir la palabra de Dios, el alimento de nuestra alma. Venimos con deseo de oírla, Señor, de recibirla. Yo sé que tienes algo especial para nosotros esta tarde. Y a los que has traído, los has guardado y protegido para este momento, para recibir esta palabra, Señor. Te doy gracias por tu misericordia y por tu bondad. Y quiero pedirte como siempre, en este espacio de tiempo, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Cualquier preocupación hoy en el nombre de Jesús se va a ir, porque aprenderemos que confiar en ti, Señor, es seguridad, Padre. Es confiar en tu palabra. Y yo creo que va a ser algo en nuestros corazones esta tarde. Así lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. El título para esta prédica: Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Dios es conocido en la Biblia por muchos nombres. Uno de los más conocidos son algunos de estos que le voy a mencionar. Jehová Jireh, que quiere decir Jehová nuestro proveedor. Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera. Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Jehová Shalom, que es el Señor Jehová nuestra paz. Todos estos nombres se le fueron dando a Dios, señalando atributos específicos de su naturaleza o de su carácter. Entre estos nombres está este del que hoy quiero que hablemos, y es Jehová Sabaoth. Y usted dirá, ese no me suena conocido. Pues es Jehová de los ejércitos. A mí me encanta en lo personal este nombre porque habla del poderío militar de Dios. Habla de un Dios de pelea, un Dios que batalla, un Dios que va a la guerra por nuestra causa. Habla de un Dios con una autoridad y un señorío tan grande que, hermano, al meditar en Él deja sorprendido a cualquiera, y eso hace que la persona confíe en el Señor. Eso es lo que queremos hoy. Que los que estamos aquí, al mirar el dominio de Dios, podamos tener confianza en el Señor. Podamos confiar en Él ciegamente, porque en Él no hay pérdida, hermano. Cuando nosotros vemos los ejércitos del Señor, que lo vamos a ver en un momento, porque si usted nota, la palabra es Jehová de los ejércitos. O sea, no es un solo ejército. Dios tiene varios ejércitos. Y los vamos a ver ahora para que nuestra confianza en Él crezca y usted sepa que está seguro en este Señor. Que usted está seguro en el Dios que ha creído. Nos va a dar eso tranquilidad de que usted está bajo la cobertura divina y que con este Dios no hay pérdida, con este Dios no hay derrota, hermano. Su dominio es tan grande, su poderío es tan grande, que cuando el ser humano lo entiende, entonces es capaz de confiar en Él. Usted no confía en una persona hasta que la conoce bien. Para confiar en alguien debe conocerlo. ¿Verdad que sí? Y es por eso que Dios nos dejó la palabra de Dios, para que lo conozcamos. Aquí se nos dice todo lo que Él es. Aquí se nos dice todo lo que Él hace. Y en base a todo eso, la persona que lee de Él va teniendo más confianza en Dios. Su fe se va acrecentando. Es necesario por eso que leamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice quién es Dios. Nosotros tenemos un defensor eterno, hermano, de nuestras almas.
Un defensor eterno que pelea por nosotros día y noche, todo el tiempo que uno está en esta tierra. Y es por eso que debemos encomendar a Él nuestra vida como la persona, a la única persona a la que sí le podemos confiar la vida de verdad. La Biblia lo llama Jehová de los ejércitos, dando a conocer, Él es ese ser que pelea, que va a la guerra por ti, que lucha por tus batallas, por tu victoria. Él no se queda de brazos cruzados ante nuestra necesidad, Él sale a ayudarnos. Y cuenta con un vasto, un enorme ejército, que al ver nosotros todo el dominio y el poderío que Dios tiene, hermano, es para confiar ciegamente en el Señor. Por eso el verso que hemos leído dice, Jehová de los ejércitos, es dichoso el hombre que confía en ti. La persona que ha confiado en Él es dichosa. En otras palabras, la persona que ha logrado ya confiar en Dios, ya la hizo. Está asegurado. Ese hombre, esa mujer está en paz, porque ha puesto su confianza donde debe ponerla. En este ser que es capaz de protegerlo de cualquier mal, a cualquier hora del día. No hay nada que para Él sea difícil o imposible. Y cuando usted ve sus recursos, que son innumerables, hermano, crece más y más nuestra confianza en Él. Cuando Dios entra en una batalla, entra para ganarla. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios entra en una pelea, entra para obtener la victoria. Nunca ha perdido y nunca perderá. Y es por eso que quien aprende a confiar en Él es dichoso de verdad. Es dichosa la persona que cree en Él con esa confianza, porque Él nunca pierde y los que están con Él tampoco lo harán. David, quien fue un hombre de guerra, hermano, sabía perfectamente lo que es tener ejércitos fuertes, poderosos, y lo temible que eso puede ser a la vista de los enemigos. Él se da cuenta que Dios también tiene ejércitos poderosos, tan grandes, que lo hacen a él confiar por completo en Dios. Eso es lo que a él lo llevó a decir en el Salmo 27, verso 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Lo ve? Hay una confianza tan grande que él dice, no tengo temor de nadie, porque Jehová es mi salvación. Jehová, dice, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, lo que vemos en esas palabras es confianza absoluta. Y en el verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo voy a estar confiado. ¿Lo ve? David manifestaba confianza absoluta en Dios. Él había conocido tanto a Dios que su confianza en Él era completa. Él decía, yo conozco quién es Él. Yo sé los ejércitos que Él tiene. Así que contra mí puede haber un ejército entero de personas. Pero si yo lo tengo a Él, estoy confiado. Estoy tranquilo. Yo espero que todos nosotros podamos llegar ahí. A esos momentos en los que nos sentimos rodeados, ¿verdad? Pero que podamos decir con fe y seguridad, el Señor está a mi lado y yo voy a salir victorioso de esto. No tendré temor porque el Señor está aquí. Confianza. Eso es lo que David manifiesta. Dice, yo estaré confiado aunque todo un ejército me rodee a mí solito. Yo tengo al Señor. Y el verso que es la base de nuestra prédica dice, dichoso es el hombre que confía en Jehová de los ejércitos. Nosotros necesitamos comprender eso hoy, hermanos. Necesitamos, como David, mirar más de cerca a Dios, mirar su dominio, su poder, su gloria, su majestad, para que cuando se trate de confiar en Él, usted no titubee. Porque cuando uno ve a alguien capaz, fuerte, con capacidad para hacer todas las cosas, uno confía plenamente. Los ejércitos para las naciones siempre ha sido como esa seguridad, ¿verdad? Una nación se siente más segura
dependiendo del ejército que tenga. Los estadounidenses se sienten muy seguros por el ejército que tienen, que supone es el más poderoso del mundo. Y debido a eso tienen tranquilidad. Si un enemigo los ataca, dicen, oh, nuestro ejército es lo suficientemente fuerte como para repeler ese ataque. Y eso les da tranquilidad. ¿Qué pasaría si no fuera así? La gente está angustiada, ¿verdad? Cuando sabes que el opositor es más fuerte que tú, cuando sabes que el enemigo tiene ejércitos más fuertes que los tuyos, la agonía es la que te embarga. Pero cuando tú tienes ejércitos fuertes, tú te confías. No, pues te podemos responder. Ahora yo lo invito a que usted mire a Dios y mire los ejércitos que Él tiene para que usted esté confiadísimo en el Señor. Para que cuando vengan los ataques del maligno contra usted, las situaciones difíciles, usted pueda como David decir, yo estoy confiado en el Señor. De esto voy a salir porque Dios está conmigo. Hermano, al conocer el dominio de Dios, uno se queda sorprendido. Cuando uno ve la capacidad que Dios tiene por medio de las Escrituras, a usted no le queda más que confiar en Él. Seguro que va a descansar tranquilo, aunque lo esté rodeando una inmensidad de problemas, porque eso es posible. Seguro que verá la dificultad y podrá decir con confianza y con fe, como está escrito en el Salmo 46, verso 7, Jehová de los ejércitos, dice, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando tenemos problemas y dificultades, si usted conoce a Dios, puede decir esas palabras. Estoy rodeado, estoy atribulado, estoy en esto, estoy en aquello, pero Jehová de los ejércitos está conmigo. Mi refugio está en el Señor. Hermanos, ¿de qué sirve tener a Dios si no podemos confiar en Él? ¿Verdad que sí? ¿De qué sirve que tengamos a Dios si no somos capaces de confiar en Él? ¿De qué sirve decir que conocemos a Dios si no podemos descansar en su presencia? ¿De qué sirve todo esto? Por decirlo de alguna manera, el chiste de esto es de que usted conozca a Dios y pueda aprovechar eso. Tener paz en Él, tener confianza, seguridad en Él. Hermano, Dios es verdad, Él no miente. Y si Él dice que va a pelear por usted, usted debe creerle. Y si Él dice que le va a dar la victoria, que no sabemos cómo, cuándo, usted debe creerle. Simplemente debemos confiar. Pero para eso necesitamos conocerlo un poco más. Creo que la razón del por qué no confiamos tanto en Dios es porque no lo conocemos lo suficiente todavía. Si lo conociéramos más, seríamos más capaces de confiar en Él. La Biblia dice en Salmos 27, estos confían en carros y en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Aunque aquellos busquen aquel recurso y aquellos busquen otro recurso, dice, yo sé, yo voy a estar mirando a Dios. Yo confío en Él. ¿Y usted confía? Hermano, no desconfíe que Él puede dar la victoria a usted en ese problema familiar. No desconfíe que Él puede darle la victoria a usted en ese problema de salud. Nuestro deber es poner nuestra confianza absoluta en el Señor. Y cuando así lo hacemos, descansamos en su presencia. Allá afuera en el mundo, la gente no confía a plenitud en Dios. Y ni siquiera aquí adentro muchos logramos hacerlo todavía. Casi que siempre lo va a notar y quizás en usted mismo, ¿verdad? Tenemos como un segundo plan por si acaso Dios no funciona. Por si acaso Dios no contesta. ¿Verdad? Allá afuera el impío dice, no, pues yo confío en Diosito que me va a bendecir, pero por si acaso, pues un bañito de ruda no me cae mal. Es como un plan, ¿verdad? Por si acaso no falla, por si acaso falla Dios. Y así vive el mundo. Pero incluso muchos de nosotros también. No podemos, no somos capaces de confiar a plenitud en el Señor. Y siempre tenemos como un segundo plan. Por si acaso Dios no me contesta, entonces yo hago aquello. No es confianza absoluta. Debemos, hermanos, aprender a confiar en Dios. Porque sí, esto se aprende.
No crea que venimos programados desde nuestro nacimiento para confiar en Dios. No, 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 es al revés. Ya venimos con la semilla de desconfianza en Él, en nuestro corazón. Aprender, tenemos que aprender a confiar en Dios. Esto se aprende. Y lo aprendemos en las circunstancias de la vida, en los problemas. Lo aprendemos por medio del conocimiento de su palabra. Aquí es donde usted aprende a confiar en Dios. Esto se aprende. Si usted se conforma, hermano, con que le digan algo de Dios, seguro que no lo va a conocer como debería. Cuando a usted le dicen algo de una persona, ¿verdad? Oh, fíjate que fulano es así, y usted se hace una mala impresión ya. Pero eso no es conocerlo, como que usted mismo trate a esa persona y se da cuenta que quizás lo que le dijeron, ni parecido a lo que es. Por ahí anda mucha gente hablando de Dios también en el mundo. Y dicen una y otra cosa acerca de Él. Y usted no se puede conformar con lo que ellos digan. Porque quizás te estén presentando una imagen falsa e incorrecta de Dios. La verdadera imagen de Dios la vas a encontrar aquí en la Biblia. Usted lee acerca de Él y se dará cuenta cómo es que Dios piensa. Cómo es que Dios obra. Qué es lo que Dios demanda. Yo no puedo confiarme a lo que otro allá afuera me diga acerca de Dios. Y por eso el mundo está torcido. Porque están diciendo cosas que Dios nunca ha dicho. Mas sin embargo, mucha gente lo está creyendo como Dios dijo. Está en la palabra de Dios y cuando usted le dice, ¿en dónde está eso? No, pues yo lo he escuchado que lo dicen, ¿verdad? Y no es así. Para confiar en Dios, usted tiene que venir a la base primaria de donde sabemos todo lo que sabemos de Él, la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos esos ejércitos de Dios que le dan el título de Jehová de los ejércitos, para que así crezca, aunque sea un poquito hoy, nuestra confianza en Él. El primer ejército que quiero mencionarle, al que Dios está a cargo, que Dios comanda, es el ejército estelar. Y yo quiero que vaya por favor a Isaías capítulo 40. Isaías 40 versículo 25. Isaías 40, 25. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante? Está hablando el Señor. ¿O a qué me vas a comparar? Dice el Santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aquí Dios llama a las estrellas su ejército. Cuando dice mira hacia arriba, ¿verdad? Todas estas cosas, dice, Dios las ha hecho. Son su ejército. Él sabe cuántas hay. Él sabe cada uno de sus nombres. Dice, ninguna se le va a olvidar. Todas están en su mente. Y gracias a la tecnología que tenemos ahora, sabemos que este ejército no es nada pequeñito, ¿verdad? Es increíble. Los números se nos quedan cortos cuando hablamos de estrellas de cuerpos celestes allá afuera. La mejor palabra para decir o describir el tamaño de este ejército es infinito. No hay un número. Porque hasta ahora los seres humanos no conocen el número de estrellas, es demasiado grande. Mas sin embargo, Dios dice que conoce a cada una de ellas y a cada una llama por nombre y no se le olvida ninguna. Y dice, todas ellas son su ejército, saca su ejército, dice, y lo exhibe el Señor, ¿verdad? ¿Usted se imagina el poderío y el dominio que tiene Jehová de los ejércitos? Las constelaciones, hermanos, estamos hablando de billones de estrellas, que a su vez están asociadas en galaxias, que hay billones y billones de galaxias. Es decir, el número es infinito. Dios conoce toda esa enormidad de estrellas allá afuera. Él las hizo a cada una y las llama a su ejército y por lo tanto puede usarlas
como Él desee para hacer su voluntad en el universo. Mire qué tremendo el poder de Dios. El Salmo 147, verso 4 confirma esto y dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama, dice, por sus nombres. ¿Qué le parece? Qué tremendo es eso. Yo creo, hermano, cuando yo veo y medito en la grandeza del universo, que es de verdad inquietante, uno se pierde ahí. Digo, me he hecho esta pregunta muchas veces, ¿por qué es tan grande? ¿Cuál es la razón de este tamaño? ¿Verdad? Porque Dios todo hace con propósito. Digo, Señor, ¿cuál es el propósito detrás de esta enormidad y de esta cantidad innumerable de estrellas? Porque ciertamente hay muchas aquí a billones de años luz, no me sirven a mí, es la verdad. A nosotros no nos sirven todas esas estrellas que no podemos ni ver. Entonces, ¿pero para qué las hizo? ¿Por qué es tan grande eso allá afuera? ¿Y sabe qué? Yo creo que una de las razones por las que Dios hizo algo tan grande es para darle a conocer a todo ser viviente un poco de lo grande que es Él mismo. Porque no hay nada que usted pueda asociar al tamaño de Dios. Y esto es lo que dice la Biblia, Romanos 1:20. Por favor, léalo. Ese es uno de los propósitos sin duda del universo. Romanos 1:20. ¿No tiene? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Escuche, aquí se ve, dice. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, las cosas que Dios ha hecho, dice Romanos, es para que nosotros podamos ver con mayor claridad quién es este Dios invisible y lleno de poder que no podemos ver. Es para que usted vea todo eso y diga, de verdad que Dios es grande, porque si esto es grande, Él debe ser más grande. La Biblia dice que aún con lo grande que es la creación, Él está por encima de todas ellas, todavía más grande. Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué están haciendo los cielos? Y es plural, ¿verdad? O sea, todo el espacio exterior hace algo, cuenta, está diciendo algo, está hablando de Dios su creador. Ellos cuentan, dice, la gloria que Él tiene, el poder, la magnificencia que Él tiene. Los cielos hablan de eso. Cuando usted ve esa enormidad, ¿qué le queda más que decir? Dios es más enorme que eso todavía, Dios mío. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Él hizo todas estas cosas. O sea que el universo está ahí para dar testimonio de que hay un creador tan grande, mucho más grande que el universo mismo. Lo más grande que existe después de Dios, que nosotros tenemos conocimiento, es el universo. Y está lleno de estos cuerpos celestes a los que Dios llama su ejército estelar. Todos estos astros son controlados por una sola mente. ¿Qué le parece a usted eso, hermano? Por eso le digo, pensar en esto es para de verdad confiar en Dios. Si Él puede controlar toda esa enormidad allá afuera, si Él es capaz de mover esos astros a su voluntad, ¿no será capaz de lidiar con sus problemas y los míos en este pequeñito punto en medio de todo el universo? Es para confiar en Dios, ¿verdad? Hace unos días pasó un eclipse solar. Y el ser humano se queda perplejo ante estos eventos porque es impresionante. ¿Y eso qué es? Más que una pequeñísima muestra de todo lo que está allá afuera, que está bajo el control de nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Es una cosa increíble. Apenas son 2 cuerpos celestes que podemos de alguna manera ver con nuestros ojos en medio de billones de trillones de estrellas.
Es increíble. Y Dios puede utilizar todas estas cosas, todos esos astros como su ejército para hacer su voluntad. La Biblia dice en Jeremías 31:35 que Él es quien puso las leyes sobre estos astros para que hagan lo que tienen que hacer ahora. Porque la gente dice, hermano, pero es que se mueven por sí mismos, ¿verdad? Se mueven por las leyes de la gravedad, que por la atracción, que por la masa, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, se mueven por todas esas cosas. Pero ¿quién diseñó todo esto así? Hay alguien detrás de todo esto. Y esto es lo que dice Jeremías 31:35. Quiero que lo lea. Y vamos a ir avanzando rapidito porque tengo varios versos que leer. Dice así: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz de día, las leyes de la luna y las estrellas para luz en la noche, que parte del mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Mire qué maravilloso. Dice, Él es quien destinó el sol para que los alumbre a todos ustedes. Y interesante la siguiente palabra, y las leyes. Esa palabra es los mandamientos, las reglas. Él puso las reglas tanto a la luna, dice, y a las estrellas de qué es lo que deben hacer. Esa es la razón del por qué la luna se mueve alrededor de nuestro planeta todos los días, ¿verdad? Y esa es la razón del por qué el sol se mueve, nuestro planeta se mueve alrededor del sol cada año. Porque hay alguien que determinó en su ley, vas a hacer esto todo el tiempo. Y eso es lo que está sucediendo allá afuera. ¿Quién lo determinó? ¿Quién lo hizo así? Dios lo hizo así. Y si Dios dice que las cosas allá se muevan, Él también las puede parar. Él puede hacer con ellas lo que quiera. Ya lo hizo. Y quiero que vayamos a ver esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel hace mucho tiempo, el libro de Josué capítulo 10. Seguro ya lo habrá leído usted. Pero para que vea que Dios utiliza su ejército de los cielos, a estos astros, para hacer su voluntad como Él desea. Josué capítulo 10, verso 11, por favor. Josué 10:11. Dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Qué tremendo, ¿verdad? Dios peleaba por Israel. Y hay un momento en el que la batalla recia y a Josué le conviene que el día se haga más largo para poder acabar con todos. ¿Y cuál es la solución para Josué? Dice, hay que parar el sol para que dure más el día. Qué cosa más tremenda esto, hermano. Esto está de película. Y dice, y se para frente a todos los israelitas y le comienza a hablar al sol, hermano. Y le dice, sol, detente. Y tú, luna, no te muevas de ahí. Increíblemente la Biblia dice que aquello pasó. Dios escuchó la voz de Josué, porque la Biblia dice que fue Dios quien detuvo tanto a la luna en su lugar y al sol en su lugar. Ahora sabemos que nuestro planeta es el que se mueve alrededor del sol. La tierra se detuvo en un momento. Cosa que es un milagro, porque científicamente si la tierra se detiene, todo lo que está en su superficie es arrasado, todo muere. Pero Dios hace lo que quiere con su ejército. Él mueve su ejército a su voluntad. Detuvo la luna, detuvo
a nuestro planeta y eso le dio más horas, casi un día entero, dice la Biblia. Puedes seguir leyendo el verso 14. Y no hubo día como aquel. No, pues claro. Ni antes ni después de él. Habiendo atendido Jehová, ¿quién fue que lo hizo? Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre porque peleaba por Israel. Este es Jehová de los ejércitos. El que cuando sale a la batalla por el pueblo de Dios, mueve hasta sus astros allá afuera, con tal de ganar una guerra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero que crezca nuestra confianza en Él. Si Él es capaz de mover astros, cuerpos celestes, para que usted gane una batalla, hermano, ¿no crees que es digno de que pongamos en Él nuestra confianza? Dios escuchó la voz de Josué, dice, y detuvo el sol, detuvo la luna en su lugar, y casi estuvo detenido por un día entero. O sea que ese fue un día doble. Y así vencieron a sus enemigos por completo. Tremendo, ¿verdad? Dios hace lo que quiere con su ejército. Eso debe darle confianza. Cuando usted tenga problemas, acuérdese de esto. Él tiene la capacidad de mover la luna y el sol a su voluntad. Si Dios de verdad pelea por usted, no tenga duda de que Él va a hacer lo que tenga que hacer para darle a usted la victoria, hermano. Él está por encima de cualquier adversidad. Gloria a Dios. Y con todo lo grande que es el ejército estelar, con todo lo grande que es eso allá afuera, todas las estrellas, ese no es el único ejército que la Biblia dice que Dios tiene. Es uno de varios. Y vamos a ver otro de sus ejércitos. Génesis 2:1. Génesis 2:1. Y cuando vea su grandeza en estas cosas, que no le dé miedo darle gloria a Dios. Porque aquí que se impresiona tanto uno que, Dios mío, ese eres tú. Ese eres tú el que tiene el control de todo eso. Dios mío, qué tremendo es. El verso 1 del capítulo 2 de Génesis dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ok, dice que en los cielos hay un ejército, ya lo vimos, el ejército estelar. Pero también dice que en la tierra hay ejércitos que Dios hizo y son parte de su milicia. Aquí habla de los seres vivos en la tierra. Todo ser vivo en la tierra es parte del ejército que Dios ha puesto sobre este planeta. Hablamos, hermanos, de toda clase de animal que existe aquí. En todo lo que hay aliento de vida, forma parte de ese ejército del Señor, que está al servicio de su Creador. Él lo usa como Él desea. Él puede usar a todo animal que Él guste. Simplemente basta una orden y ellos hacen según Él manda. Porque son otro ejército del Señor, todo ser vivo. Hermano, en la Biblia vemos un montón de ejemplos donde Dios ha utilizado a este ejército aquí sobre la tierra para hacer su voluntad, para llevar a cabo sus propósitos. Usted pregúntese, ¿cuántos animales hay? Es un número que tampoco conocemos. Le digo que a Dios solo le gusta tener cosas grandes, solo ejércitos grandes. ¿Cuántas hormigas puede contar usted cuando salen ahí de su nido? Agregue todos los insectos y todos los peces del mar. ¿Cuántos peces hay en el mar? Hasta ahora no se sabe, porque la cantidad de agua es mucho mayor que la tierra seca. O sea que hay más animales allá adentro de los que hay aquí afuera. Y todos ellos forman parte del ejército de Dios sobre la tierra. Y Dios los ordena, les ordena y les dice qué quiere que hagan y lo hacen a su voluntad. ¿Entiende el dominio que tiene nuestro Dios? ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Y hemos visto este ejército en acción en la Biblia muchas veces. Yo le voy a dar unos ejemplos, pero estoy seguro que puede encontrar más. En el libro de Jonás, vemos cómo Dios llamó a uno de ellos
a hacer algo que le pidió, a comerse a un hombre. Por favor, vaya a Jonás, capítulo 1, verso 15. Verso 15 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Aquí llamó a uno de sus, ¿verdad?, de su ejército. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Lo ve? Dios los llama a hacer lo que Él desea. Y cuando Jonás iba de rebelde en aquella barca, no queriendo hacer la voluntad de Dios, Dios llama a un pez. Necesito que vengas a la superficie. Hay alguien que están a punto de tirar, al que quiero que recibas. Yo me imagino estas cosas, hermano, dan risa, pero póngase a pensar a Dios dándole instrucciones a los animales. Quiero que hagas esto. Y la Biblia dice que este pez se tragó a Jonás y estuvo Jonás en el vientre de ese pez por 3 días y 3 noches. La gente duda de esto. Los científicos dudan de esto, sí. No, si dijera que fue Jonás quien se tragó al pez, también yo lo creo. Es palabra de Dios. Dios da órdenes a sus soldados y estos simplemente obedecen. Hay otro ejemplo en las Escrituras con Jesús, Mateo 17, 27. También llamando a los peces a hacer algo por él. Mateo 17, 27, por favor. Lo que pasa en ese momento es que llegan a cobrarle a Jesús el impuesto del templo, que eran 2 dracmas. Pero Jesús no tenía ni 2 dracmas. Entonces, y le da órdenes a Pedro y le dice: mira, para tener tranquilos a esta gente, dice: ve, tira el anzuelo y al primer pez que vas a sacar ahí, va a traer nuestro dinero de impuestos. Ojalá si pasara con mis impuestos. Mateo 17, 27. Dice: sin embargo, para no ofenderles, dice Jesús, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero era una moneda equivalente a 2 dracmas. ¿Y qué pasó? Pues eso hizo Pedro. Tira el anzuelo y ahí viene el primer pez y en su boca trae el impuesto. ¿Qué le parece el dominio de Dios? Verdaderamente los seres vivos en la tierra son su ejército. Él los llama a su voluntad, a hacer conforme Él quiera. ¿Cómo le ordenaría a ese pececito? Ve y tráete esa moneda que está en el fondo del mar. No sé, son cosas que no entendemos, pero que ciertamente nos dejan ver en claro que Dios tiene dominio sobre todo. Dios te puede proveer, hermano, de donde usted ni siquiera se imagina. Él tiene recursos en abundancia, no limitados como los nuestros. Él puede usar lo que sea. Y después de eso también vemos otro ejemplo en Lucas 5:4. Lucas capítulo 5, versículo 4. Otra vez Dios llamando a los peces. Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón,
O sea, Jesús le está hablando a Pedro y le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, pescando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, le dice, voy a echar la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire qué tremendo. Pedro había estado toda la noche pescando. ¿A cuánto le gusta pescar aquí? Estaban pescando y pasaron toda la noche, no agarraron nada. Y cuando llega a la orilla, Jesús lo devuelve para que vuelva a echar la red. Y Pedro le dice, Señor, pero si toda la noche hemos estado tirando la red, no hemos agarrado nada. Pero si tú dices, le dice, entonces la voy a tirar otra vez. Nomás porque tú dices. Y vuelve y la tira. Y cuando la tira, increíblemente, las redes se rompían de tal cantidad de peces. ¿Cómo llegaron los peces ahí? Hay que preguntarle a Jesús. Es Jesús quien, vayan para allá, ¿verdad? Facilito, y agarran esa gran cantidad de peces. O sea, Dios da órdenes a sus súbditos, los del ejército allá en lo profundo del mar. Hay otro ejemplo tremendo en las escrituras con respecto a un hombre llamado Elías, Primera de Reyes 17:1. Ahora Dios llama a las aves también, porque Dios habla con todos. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, versículo 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado, mire a quienes le dio instrucciones. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esto parece loco, ¿verdad? Dios le dice, vete a ese lugar, allí hay agua y la comida te la mando con los cuervos. Qué tremendo es Dios, hermano. Qué autoridad tiene Dios. No hay nada que se resista a su orden. Con razón aquel hombre le dijo a Jesús, di la palabra y sucederá. Di la palabra y sucederá, Señor. Aleluya, hermano. ¿Cómo puede entrar en la mente humana de que un animal, un cuervo, le esté llevando comida a un hombre? ¿Verdad? Y dice en el verso 5, y él fue e hizo conforme a Dios le dijo, se volvió, fue y vivió. O sea que no estuvo ahí por una semana. Para que utilice el término vivir, porque ese estuvo mucho tiempo. ¿Cuántos cuervos llegarían ahí? No sé. Pero dice, vivió junto a ese arroyo que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Usted lo ve? Ese servicio no lo ha tenido nadie. Dios mandó a los cuervos llevarle comida a Elías por mucho tiempo. Qué tremendo es Dios. Hay otro ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. Estamos hablando del profeta Eliseo. Y le decían, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y mire qué pasó.
Y salieron 2 osos del monte y despedazaron a ellos, a 42 muchachos. Es un caso lamentable, pero tengan mucho cuidado con burlarse de las personas. Acuérdese de esto, ¿ok? No se burle de nadie, menos si es un hijo de Dios. Porque estos muchachos, Eliseo era calvo. Y comenzaron a decirle, sube calvo, el calvito, súbele por aquí. ¿Y qué hizo Dios? Hizo aparecer 2 osos ahí que despedazaron a todos esos muchachos. Tremendo, ¿verdad? Dios utilizando a su ejército en la tierra, hermanos. ¿Y qué les diré de todos esos animales con los que Dios le hizo la guerra a Egipto? Dios peleó en Egipto con animales, hermanos. Les digo, es que ¿quién puede ganarle a Dios, pues? Si es que Él puede sacar soldados de donde sea. Este es el Dios nuestro, con una capacidad desbordante. Qué maravilloso es Dios. Cuando le hizo la guerra a Egipto, a la nación más poderosa, ¿qué hubiese pensado Egipto? Bueno, el que quiera derrotarnos tendrá que venir con armas más fuertes que las nuestras, ¿no es cierto? ¿Qué iba a pensar que los iban a enfrentar a ellos, la nación más fuerte, con animales? Dios dice que los azotó con piojos. Ese ejército no se lo esperaba. Dios es tremendo esto. Dios los enfrentó con ranas. Los enfrentó también con saltamontes. ¿Usted se imagina? Es que con razón Dios no ha perdido ni una batalla. ¿Cómo? Él puede usar lo que sea. Por eso es que nunca va a perder. Entonces, que eso inyecte su fe. ¿Cómo no va a estar seguro en las manos del Señor si Dios puede usar el recurso que sea para defenderlo a usted? Dios va a usar el recurso que sea para darle la victoria a usted. Por eso dice el verso que estamos leyendo, dichoso es el hombre que ha aprendido a confiar en este Dios. Aleluya. Y ese es solamente otro de sus ejércitos. Quiero mencionarle un tercero. Los seres celestiales. Vamos por favor a Primera de Reyes 22, 19. Primera de Reyes 22, 19. Dice, entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Es Micaías, un profeta, quien le dice a uno de los reyes, vi en una visión al Señor en su trono y él estaba rodeado de sus ejércitos, le dice, por todos lados, a la derecha y a la izquierda él estaba rodeado de sus ejércitos. ¿De qué ejércitos habla aquí? De estos seres celestiales. Y no voy a decir seres angelicales porque ángeles solamente son una parte de todo ese séquito de seres que tiene allá arriba. La Biblia dice que Dios tiene ángeles, tiene arcángeles, tiene querubines, tiene serafines. O sea, es una cantidad inmensa, un ejército celestial enorme a su disposición, a su servicio, dispuestos a hacer lo que Dios les mande. Usted ve a ángeles por toda la Biblia haciendo su trabajo cuando Dios los manda. Usted ve a arcángeles también haciendo su trabajo a donde Dios los ha mandado, a Miguel y a Gabriel. Vemos querubines desde el principio en Génesis cuando Dios los puso para que Adán y Eva ya no volvieran a entrar al Edén. Puso 2 querubines ahí y nadie pasa. Vemos también los serafines en el libro de Isaías, que él los describe como seres que tienen 6 alas. Dice que con 2 se tapaban los pies, con 2 se tapaban sus rostros y con 2 volaban. Y proclamaban todo el tiempo delante del Señor, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Todo esto, hermano, todos estos seres están allá arriba.
y forman parte de ese escuadrón celestial invencible que nadie puede derrotar. Porque todos los ejércitos que Dios comanda, ninguno pierde. Ni uno solo, porque Él los comanda. Y Dios es victorioso, mi hermano. Aleluya. Y este es un ejército innumerable también. Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Todos al servicio del Señor. Tremendo ejército. Jesús, cuando estaba siendo apresado la noche antes de su crucifixión, Él habló de esto. Cuando Pedro lo quiso defender y sacó su espada, ¿se acuerda? Y le cortó una oreja por ahí a un soldado. Él le dice, guarda tu espada, porque si yo quisiera, yo mando a traer a mi ejército para que me defienda. ¿Verdad? Él le dijo, yo puedo pedir al Padre, le dice, que me mande legiones de ángeles. Dice, más de 12 legiones, le dice, de ángeles pueden venir aquí mismo, si yo solamente abro la boca. Así que no necesito que me defiendas, Pedro. Y una legión en ese tiempo para los soldados romanos estaba constituido por 6,000 hombres. Una legión eran 6,000 hombres. Cuando Jesús habla de más de 12 legiones, está hablando más de 72,000 ángeles que pudieran haber aparecido en ese momento con que solo los llamara. Qué tremendo Dios. Y digo, ¿cuántos soldados andarían ahí tratando de agarrar a Jesús? ¿72,000? No creo. Seguro eran menos que eso. ¿Y por qué la gran diferencia? Y Dios dice, yo puedo traer a 72,000. Eso nos da a entender siempre. Con Dios usted siempre tendrá la ventaja. Hermano, no importa cuántos estén alrededor suyo. Con Dios usted es ganancia. Con Dios usted va a ganar siempre. Él hace la gran diferencia, hermano, la gran diferencia. Dios da a conocer ahí que lo que usted necesite, con Él basta solamente. Basta y sobra. Tremendo. Entonces, ¿podemos confiar en Dios, hermanos? ¿Podemos confiar de verdad en Él? Si Él tiene el control de estos ejércitos innumerables y los mueve según su voluntad para hacer como Él desea, incluso para ayudarnos a nosotros y protegernos, ¿cómo no vamos a depositar nuestra vida en sus manos tranquilamente? Él ha desplegado a estos ejércitos celestiales para proteger a sus hijos en la tierra. Y quiero que vaya por favor a 2 de Reyes 6, versículo 8. 2 de Reyes, capítulo 6. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, que era Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué vamos a hacer? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué le parece? Dios mandó a su ejército de ángeles a proteger a Eliseo. Es cierto que el ejército, ¿verdad?, había rodeado a Eliseo y a su siervo. Pero esto es la confianza en Dios. De que aunque tú te veas rodeado de dificultades, tienes que seguir creyendo las palabras que dice Eliseo. Son más los que están con nosotros. Tú no los ves como no los veía el siervo de Eliseo. Pero dice que todo el monte estaba lleno de ejércitos del Señor, ángeles en carros de fuego, esperando la orden nomás. Qué tremendo es Dios, hermano. Y cuando yo veo que Dios despliega sus ejércitos de ángeles a favor nuestro, digo, qué especiales somos para Él. Cómo nos guarda y cómo nos cuida. Usted lo ha visto quizás en su propia vida. Cómo ha salido de accidentes si no es por milagro. Usted no vio quizás a uno de esos seres celestiales que Dios mandó y le dice, ayúdame a este, ayúdale a este. ¿A cuántos Dios no ha salvado? De situaciones peligrosas. Porque mandó a uno de sus ángeles a que lo guardara a usted. Él lo hace. La Biblia dice en el Salmo 91, verso 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Él da órdenes a sus ángeles para que vayan y hagan la obra que Él quiere que hagan. Y muchas veces por nosotros, para que nos ayuden en nuestras dificultades. Yo quiero que usted vea la tranquilidad y la confianza de Eliseo. Él le dice al siervo, cálmate. Y ese es como el Señor nos dice, cálmese. Usted está rodeado de la presencia del Señor. Estate tranquilo, dice, no tengas temor. Y le pide al Señor, Señor, ábrele los ojos a este para que pueda ver y esté más. Sí, porque está muy nervioso, ya como que me está poniendo nervioso a mí también. Ábrele los ojos para que pueda ver como yo. Que los que están con nosotros son más que los que están con estos aquí. Dios manda a sus ejércitos para cuidarnos y protegernos, como dice el Salmo 91. Ahora, no quiero que usted piense que su bienestar depende de estos seres angelicales. Ellos simplemente están cumpliendo su orden. El que está por encima de ellos, Jehová de los ejércitos, es el responsable de su seguridad. Él es el responsable de que usted coma todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Él es responsable de que usted esté de pie. Jesús dijo, si yo ayudo a los animalitos, ¿no los voy a ayudar a ustedes? Que son más importantes que ellos para mí. Y aquí es importante el no poner nuestros ojos en estos seres angelicales más que lo que debemos ponerlos en el que los gobierna. Y Dios le quiso dar a entender esto a Israel también en Deuteronomio 4:19. Yo quiero que usted lo lea. Donde Dios le dijo, cuidadito con estar viendo a cualquiera que no sea yo como el objeto de tu adoración. Deuteronomios 4:19. Vamos a leer desde el verso 15 para entender un poquito más el contexto. Dice, guárdate pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos
y les sirvas. ¿Lo ve? Dios dice, cuídate, porque cuando Dios te habló, dice Moisés, en el Sinaí, ¿recuerdan esa experiencia? Cuando Dios le habló, literalmente le habló al pueblo y el pueblo pudieron oír todos la voz de Dios. Que por cierto tuvieron un miedo que dijeron, Señor, por favor, ya no más. Pero ese día Dios les habló, dice la Biblia, desde las nubes. Y todos oían su voz como de trueno. Bueno, Moisés les dice, ¿se acuerdan ese día que Él les habló? Ninguna imagen vieron, ¿verdad? Eso es lo que dice el verso 1. Ninguna imagen vieron. Era Dios que estaba ahí, pero no se mostró en ninguna figura. Les habló a todos ustedes y ninguno puede decir aquí que vieron una imagen por ahí. Nada. Así que cuídense, dice, de tomar imágenes para adorarlas. Cuídense de tomar, sea imagen de un animal, de una persona, de una mujer, un hombre o de lo que sea, la lista que dimos ahí. Cuídense, dice, de tener imágenes porque se van a ver tentados a adorarlas. Y esa es una de las razones por las que Dios nunca nos ha dado como pautas de cómo era, por ejemplo, Jesús y su forma física. Porque nosotros somos tan fáciles de caer en la idolatría que seguro ya lo estaríamos dibujando según las descripciones y ya lo estuviéramos adorando también. Por eso nadie sabe de las descripciones físicas de Jesús. Solo saben de las descripciones de su corazón. Qué pensaba, qué se sentía, qué cosas hacía. Entonces, cuídense, dice, de ver el sol y rendirle culto. Cuídense de mirar la luna y de rendirle culto. Cuídense de mirar los ejércitos en los cielos. Y aquí hablamos con los ángeles. Cuídense de mirar a los ángeles como objetos de adoración, porque ellos no fueron hechos para eso. Yo hice la luna y el sol para su bendición, para todos los pueblos, dice más adelante, pero no para que ustedes los adoren. Yo hice a todos los ángeles para que ellos me adoren a mí y me sirvan, no para que ellos sean adorados por ustedes. ¿Entendemos muy bien lo que Dios quiere decir? No podemos mirar a estos seres como más allá de lo que debemos mirar a Dios. Nuestra adoración siempre solo será para el Señor. Las civilizaciones han estado haciendo cultos al sol, a la luna y a todas las estrellas, ¿sí o no? Y en muchos lugares todavía lo siguen practicando. Adoración a los ángeles, adoración a personas específicas, todavía hay por todo el mundo. La pregunta es ¿por qué? Si Dios lo prohibió desde el principio. ¿Sabe por qué? Porque desconocen lo que está escrito aquí. Si supieran, ya hubiesen cesado. Pero la verdad es que no saben. Y siguen creyendo que esa es la manera correcta de acercarse a Dios cuando Dios dice prohibido totalmente. Hubo un ángel en el cielo que quiso recibir adoración de los seres humanos. Y usted ya sabe perfectamente quién es. Satanás. La Biblia dice que él era llamado el lucero de la mañana, algo tremendamente despampanante. Pero él quiso algo que no le es permitido tener a ningún ángel y eso es adoración. Adoración solo va dirigida al único creador, a Dios Todopoderoso. Ningún ángel puede recibir ninguna clase de adoración. Y cuando usted lee en Isaías, yo quiero que lo lea hablando de Satanás. La Biblia dice que era un querubín protector. Isaías 14:12. Ahí Dios lamenta que Satanás se haya corrompido queriendo tener su lugar y queriendo tener la adoración que solo a Dios le corresponde. Isaías 14, versículo 12 al 15. Y vea que comienza con un signo de admiración, o sea, es una lamentación. Dios se lamenta y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, esto es lo que dijo Satanás en su corazón. Subiré al cielo.
en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré también. Yo también quiero ser adorado, dice. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y mire, seré semejante al Altísimo, al que me hizo. Voy a ser como Él. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Usted lo ve? Esto fue lo que pasó con un ángel que quiso recibir adoración. Eso está prohibidísimo. Y Dios lo sacó, lo echó del cielo por esta acción. Él dijo, voy a ser semejante al que me hizo. Así como se adora a Él, yo quiero que también me adoren a mí. Voy a estar en un trono como Él está en un trono. Y Dios dijo, eso no es posible. No pueden haber dos aquí. Y en el momento Satanás fue echado del cielo, hermano, con derrota total. Dejó de ser el querubín protector, ese ángel que de verdad llamaba la atención porque quiso recibir lo que no le correspondía. Ahí nos quedamos con ese ejército. Quiero mencionarle el último esta tarde. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, versículo 3. ¿Lo tenemos? Tú pues, ¿quién? Yo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Hay otro ejército del Señor y ese lo conformamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted es parte del ejército también del Señor. Un ejército que Dios ha levantado en esta tierra para hacer su voluntad en este planeta. Un ejército al que Dios utiliza para librar sus batallas, para llevar el reino de Dios a donde Él lo quiere llevar. Lo va a utilizar a usted y a mí para esa tarea. Dice el verso, tú eres un soldado de Jesucristo. Y si eres soldado, parte de la milicia del Señor, dice, no te enredes en las cosas de este mundo porque tu servicio es al Señor. Te debes a tu Señor. Estás aquí para hacer la voluntad de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Resumido, nuestra batalla es contra demonios que se oponen al reino de Dios en la tierra. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Desde el momento en que usted aceptó a Jesucristo, vino a ser parte del ejército de Dios en la tierra. Automáticamente. Jesús dijo, el que no es conmigo, está en mi contra. Y si estás con Él, entonces estás en contra del otro. Pero yo quiero estar en contra del otro porque con Él, de este lado, siempre vamos a ganar. Somos parte del ejército victorioso de Jesús. Usted es un soldado de Cristo. Tiene que permanecer firme así. Debemos enfrentar a nuestros enemigos. Le digo y le repito, ningún ejército del Señor, de Jehová de los ejércitos, es un ejército perdedor. Todos ganan. Y este ejército, que la Biblia llama iglesia, Él también ha dicho que no va a perder. No vamos a poner en vergüenza a nuestro Señor. No, no, no. Este ejército tampoco va a perder, va a ganar. Fue levantado para ganar, fue levantado para vencer. Cuando dicen amén. Aleluya. Y Dios dice en la Biblia, Jesús le dijo a Pedro, esta es mi iglesia y ni el Hades va a prevalecer contra ella. ¿Qué está diciendo? Este ejército que yo levanto no lo va a detener nadie. Porque es mi ejército y yo lo comando. Así que ánimo, mi hermano. Usted no puede caer en el camino. Usted es un soldado del ejército de Jesucristo.
Y ya Jesús dijo que ni la muerte puede detener a este batallón aquí en la tierra. Vamos de triunfo en triunfo. Vamos de victoria en victoria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y como ejército del Señor, para ir acabando, usted debe batallar en el nombre de aquel que lo comanda a usted. Usted no puede decir que es parte del ejército de Cristo si no forma parte de un grupo de personas que es el ejército de Cristo. Y hablo por aquellas personas que quieren ser cristianos a distancia, que quieren ser cristianos de internet solamente. Tienes que ser parte de un grupo. Al mando está Jesucristo. Y ese grupo tiene que hacer la voluntad de Jesucristo. Usted no puede ser soldado de Jesús usted solito ahí en casa. Usted tiene que ser parte de un batallón. Aquí nos han reunido en el batallón de Centro Cristiano Jesús es Rey. Hay muchos otros por todo el mundo y todos recibimos órdenes de uno solo, Jesucristo, el fuerte y valiente, el todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Tiene que ser parte de un grupo. ¿Cómo puedo decir yo que soy parte de una milicia si yo solito estoy en casa? No se puede, ¿verdad? No, tenemos que ser parte de un grupo. Tenemos que recibir entrenamiento juntos. Tenemos que recibir instrucciones juntos. Tenemos que recibir órdenes juntos. No hay manera de vivir individualmente el evangelio. Y cuando enfrentemos a nuestros enemigos, es mejor que vayamos en el nombre de aquel que nos comanda. Porque la victoria está asegurada así. Cuando la Biblia dice, en el Antiguo Testamento usted va a encontrar muchas frases en las que Dios llama a Israel los escuadrones de Jehová. El ejército de Jehová. Cuando Goliat amenazaba a Israel, cuando los puso a temblar, ¿se acuerda? David escucha las amenazas de aquel gigante que nadie quería enfrentar. Y David le entra ese celo por el Señor y dice, ¿cómo es posible que este incircunciso venga e insulte a los ejércitos del Dios vivo? Hablaba de Israel. O sea, Israel, el pueblo de Dios, era el ejército del Señor. Y ahora nosotros, la iglesia, somos el ejército del Señor. Y cuando David va a enfrentar a este hombre, dice que lo enfrenta en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel 17:45 dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es. Usted y yo formamos parte del ejército del Señor y cuando se enfrente a sus enemigos, vaya en el nombre de Jehová de los ejércitos, vaya en el nombre de Jesucristo. Tiene que ser en su nombre. De otra manera, entonces sí puede ser derrotado. Pero todo aquel que se apega al nombre de Cristo Jesús, todo aquel que se apega a la autoridad que hay en Cristo Jesús, va a recibir la victoria de Cristo, va a recibir el poder de Dios sobre él como lo hizo David y se va a enfrentar a la situación más difícil en el camino y no será vencido. ¿Cuántos creen que Dios puede derrotar gigantes a través de ustedes? Dios lo hará otra vez. Si usted es parte de su ejército, Dios lo hará otra vez. Confíe en Él solamente, mi hermano. Póngase de pie, por favor. Él es Jehová de los ejércitos. El fuerte y valiente. Varón de guerra es Jehová, dice la Biblia. Y en Él no hay derrota. Invito a todo aquel que está del otro lado, mejor únase a este ejército. Aquel que todavía no ha tomado la decisión por Jesús. Aquel que no ha renovado su pacto con Él. Usted sabe muy bien. Venga Cristo. Usted puede ser parte de ese ejército ahora mismo. Venga Cristo Jesús, usted que todavía está divagando, como decía Elías, entre dos pensamientos. ¿Soy o no soy? ¿Seré salvo o no? ¿Estará agradado Dios conmigo o no? ¿Por qué no se asegura y mejor renueve su pacto con Él? Porque si usted no está seguro, es quizás seguro que no está del lado del Señor. Porque el que está del lado del Señor tiene seguridad. Mientras todos oramos, yo quiero hacer una invitación a usted, amigo, amiga que está aquí. Dios quiere que usted venga a sus pies esta tarde, hoy mismo.
si escucha la voz del Espíritu Santo tocando su corazón, sea valiente. Porque esto del reino de los cielos, dice la Biblia, que solo los valientes lo arrebatan. Venga aquí, vamos a orar por usted. Dios quiere abrirle el cielo con una sola decisión que usted tome ahora. Señor, oramos en este momento, Señor. Oramos específicamente por esa persona, Dios mío, que todavía necesita venir a ti. Esa persona, Señor, que necesita entender que todos esos recursos que tú tienes, los mueves para ayudarnos. La ayuda está en ti. Y como hemos visto, tú puedes usar lo que sea para bendecirnos, para protegernos, para cuidarnos. Pero debemos estar en ti. Oro, Señor, para que toques corazones en este momento. Convenzas y traigas, Señor, a tus pies a aquellos que todavía no se deciden por Jesús. Por favor, ore, mi hermano, no se quede en silencio y clame al Señor. Un minutito solamente. Padre, yo sé que tu Espíritu está aquí. Yo sé que tú estás hablando a los corazones. Rompe, Señor, en el nombre de Jesús. Rompe con toda oposición. Rompe con toda oposición en la mente, en el corazón. Te lo pido, Señor. Manda, Señor, ahora mismo a tus ángeles a este lugar. Y que este ambiente, Señor, es un ambiente celestial, un lugar donde se adora a Dios. Yo te quiero pedir que en ese ambiente la libertad entre, Señor bendito, al corazón de esa persona que está encadenada, esa persona que está, Señor, triste, vacío. Esa persona, Señor, que sabe que lejos de ti, como el pez fuera del agua, no puede sobrevivir. Anímalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Anima a esa persona. Tráelo a tus pies, como nos trajiste a nosotros, y ahora no nos arrepentimos. Señor, quiero darte gracias. Gracias por tu palabra, porque tú nos has hablado. Gracias porque soy parte del ejército del reino de los cielos. Ese ejército aquí en la tierra desplegado para trabajar por el reino de Dios. Bendice a mi hermano. Bendice a mi hermana que también, Señor, forma parte de ese ejército. Ayúdalo a prevalecer, a no alejarse, a no desertar, Señor. Ayúdalo a mantenerse firme sirviendo al Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este servicio, por estas horas. Gracias por todo lo que has hecho, porque nos hemos gozado en tu casa. Guarda, protege y cuida esta iglesia y líbrala, Señor, de todo ataque del maligno, porque confiamos en ti. Señor, en medio de nuestras dificultades, confiamos en ti. Dichoso es el hombre que confía en ti. Y de ahora en adelante, al ver, Señor, tu poderío, tu dominio, vamos a confiar más todavía, Señor, porque en quién podremos, Señor, tener esperanza sino en ti. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Amén. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde, que la paz de Dios gobierne sus corazones. Si Dios quiere, nos vemos aquí el martes.